Apreciados amigos, reciban un saludo muy cordial, sean todos bienvenidos. Este es Buen Gobierno, para ustedes siempre presentes en este espacio donde queremos llevarles diferentes contenidos, diferentes, novedades informativas, de análisis y de opinión. Hoy en Buen Gobierno hablamos acerca de diferentes tópicos. Sabemos que la sensibilidad está puesta de manera importante en el COVID-19, una pandemia que de una u otra manera marca una nueva era de lo que está viviendo hoy el planeta. Hoy queremos hablar acerca de COVID-19, pero no quedarnos dando vueltas y vueltas en las malas noticias, en las trágicas y lamentables noticias que nos trae el COVID-19, sino hablar de ideas, de propuestas, de qué hacer. ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿No se están haciendo bien las cosas? La Organización Mundial de la Salud le ha planteado a los países 6 criterios para el regreso a la normalidad. Ya Estados Unidos definió en 3 etapas este regreso. Italia tiene ciudades que están empezando a regresar. Israel dijo, por ahora, zonas urbanas no, zonas rurales sí. Colombia está empezando a hablar, y algunos países de América Latina están empezando a mencionar el tema de la cuarentena inteligente, sacar progresivamente a la gente a la calle. Sin embargo, hasta finales de mayo, ha dicho el gobierno colombiano, y en eso se parece al peruano y también a algunos de Centroamérica, que las personas mayores de 70 años, personas con sensibilidad en términos respiratorios o menores de edad que están en colegios, universidades, por ahora no reactivan sus actividades y se recomienda que no salgan a la calle. Precisamente para hablar acerca de esto, vamos a conversar en unos minutos con un invitado muy especial que ya enseguida se los voy a presentar y que estará aquí con nosotros en Durante más de 15 años, la consultora Marketing Político y Bueno, estamos aquí presentando a un invitado que nos acompañando de Miguel Ángel Gutiérrez. Miguel Ángel Gutiérrez es un estratega, es una persona con una vasta experiencia, es originario de España. Miguel Ángel Gutiérrez nos acompaña a esta hora desde Madrid. Miguel Ángel, sea usted bienvenido a entrar con nosotros al aire a esta hora aquí en Buen Gobierno. Sea bienvenido, Miguel Ángel, y vamos a empezar un diálogo donde definitivamente el tema central, Miguel, será poder analizar todo este regreso digamos, progresivo y la forma como los gobiernos y las instituciones están atendiendo o no atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el regreso progresivo a sus Lo saludamos desde Madrid, desde acá, desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Usted se encuentra allí en Madrid, España. Inicialmente un saludo muy cordial. ¿Cómo se encuentra allí en Madrid, Miguel? Hola, ¿qué tal, Miguel? Y qué tal a todos nuestros amigos de Latinoamérica, sobre todo, que nos están siguiendo en este momento. Afortunadamente, gracias a Dios, tanto la familia como yo estamos bien en esta situación realmente surrealista digo surrealista, pero realmente dramática, pero también cargada de esperanza que estamos viviendo aquí en Europa y concretamente en España, ¿no? Y sobre todo en Madrid, que ha sido la comunidad más castigada por el COVID. Gracias por la invitación y nada, y aquí estamos. Gracias a usted, Miguel, por atender esta invitación de Buen Gobierno desde la capital española. Como usted lo dice, triste lo que ocurre en Madrid. Yo estuve allí hace 6 meses disfrutando de España y me da mucha tristeza las imágenes que nos han llegado en las últimas semanas, no solamente, digamos, de la capital española, sino de varias ciudades. Conversación fundamentalmente analizar en clave de gobierno qué buenas prácticas se han dado. Y para esto yo quisiera empezar con una pregunta, Miguel. ¿Qué pasó con Europa? Europa, digamos que de una u otra manera, cuando uno revisa el mapa de los países más afectados por el COVID-19, se encuentra todo ese eje llamado eje de Occidente, esa Europa con altos niveles de desarrollo,
Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra, a tope con esta situación. ¿Falló la Unión Europea, falló la zona euro, falló esa integración europea en el caso de esta pandemia? Muy buena pregunta, es lo que nos estamos preguntando todos aquí. No sé si es lo que como vamos a intentar ser positivos en este conversatorio, yo creo que lo que no ha fallado, lo que sí está claro que no ha fallado en Europa son los ciudadanos. O sea, los ciudadanos han estado muy por encima de sus dirigentes, de sus políticos. Realmente quien ha dado una lección al mundo son los ciudadanos, y yo creo que Europa, más allá de las instituciones, más allá de nuestros dirigentes actuales, no sé si estos continuarán, surgirán nuevos, cambiará todo, realmente no sabemos lo que pasará. Lo que sí está claro es que los ciudadanos son los que realmente han salido adelante, los ciudadanos y los profesionales, o sea, los profesionales de las distintas administraciones y el ciudadano de a pie, cualquiera de los que en este momento bien tomamos las precauciones y nos quedamos en casa, nos hemos quedado en casa y estamos trabajando y estamos haciendo y colaborando desde casa, porque no lo hemos tomado en serio. Sabemos que esto realmente es muy serio y ese es el mensaje que a mí me gustaría trasladar a toda Latinoamérica, sobre todo por la vinculación que tengo con ellos. Esto no es broma, esto no es broma. Latinoamérica se tiene que ver reflejada en Europa, sobre todo en determinados países, ya hablaremos si quieres más tarde. ¿Pero qué ha fallado? Han fallado las instituciones, ha fallado la previsión. Lo que nos planteamos aquí es, en Europa ha habido como lo que ya siempre conocíamos, el norte y el sur. O sea, y esta pandemia ha afectado de diferente forma el norte y el sur, por diferentes motivos. El norte básicamente porque digamos que la propagación del virus tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, con la forma en la que nosotros nos interrelacionamos. Y sobre todo los países del Mediterráneo, pues somos muy dados a tener unas relaciones muy próximas, a abrazarnos, a besarnos, a estar en restaurantes, a estar en la calle, como pasa en Latinoamérica. Entonces, es el caldo de cultivos para ese virus. O sea, cada uno de nosotros en potencia éramos una arma de destrucción masiva sin saberlo. En cambio, en el norte, ¿qué ocurría? Pues en el norte lo que ocurría es que las relaciones sociales son mucho más distantes, no nos abrazan tanto, hay dispersión geográfica. Pero si a eso sumamos además la capacidad económica de los países del norte frente a los del sur, ahí estaba la tormenta perfecta. Es decir, países que ahora ponen como ejemplo de buen gobierno y de buena gestión de la crisis, como puede ser Noruega, o puede ser Islandia, o puede ser Alemania, entre paréntesis, pero bueno, Alemania. ¿Qué ocurría? Que no hay más que ver su estado de bienestar. Un estado de bienestar que durante años todos un poco, bueno, pues ahí está el estado de bienestar. O sea, ese es el resultado del estado del bienestar. Entonces, no hay más que ver los ratios de unidades de hospitales o de sanitarios, etcétera, etcétera, que pudieran hacer frente a lo que estaba por venir. En cambio, en el sur, pues sufrimos los recortes que han venido derivados de otras crisis, de cómo los países ricos de Europa pues, presionaban a los países del sur de Europa. Y aquí está el caso de Alemania, o el caso de España, Grecia o Portugal, con salvedades, porque el caso de Portugal y Grecia me gustaría tratarlo aparte. Pero eso es lo que ha ocurrido. Es decir, lo que nos sentimos es que creemos, y nadie nos puede negar, que los gobiernos no tenían información de lo que iba a pasar. O sea, es muy difícil entender que las medidas se hubieran tomado cuando se tomaron. Está bien que se tomaran cuando se tomaron, a partir de la tercera semana del mes de marzo en general, pero me cuesta mucho creer, o nos cuesta mucho creer que ni los sistemas de información de los gobiernos tenían información de lo que ocurría en China, ni se entiende que hayan empresas, sobre todo grandes corporaciones, que ya desde enero estuvieran haciendo acopio de material de seguridad para sus empleados, grandes corporaciones. Si eso estaba pasando, ¿por qué los gobiernos retrasaron tanto? Solo la historia nos va a decir qué se pudo haber evitado, pero la realidad es que en España hoy, por ejemplo, estamos contentos porque por primera vez hoy tenemos 300, el dato es justo, 300, casi 400 casos, o sea, desde el 22 de marzo de fallecidos. El 22 de marzo estábamos en esas cifras.
para nosotros ahora es como una alegría tener, no es una alegría, sino como un halo de esperanza, pero sí que ha sido un dato dramático. Entonces, ¿qué ha fallado en Europa? Han fallado los dirigentes, quizás, y lo que nosotros votamos, porque al final los ciudadanos hemos votado lo que tenemos y ahí están. Y ellos son los que han gestionado esta crisis. En mejor o menor medida. Intentaré, si me lo permite, hablar de casos que lo han hecho más o menos bien o que lo han gestionado de donde nosotros podemos tomar alguna referencia, sobre todo en Latinoamérica. Así es, Miguel, referencias de América Latina, y saludamos a esta hora a varios de nuestros cibernautas que se empiezan a conectar desde diferentes partes de América Latina. Gonzalo Ingacochea en Lima, Víctor Gama nos saluda, dice cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Un saludo, Víctor, gracias por sumarte a esta transmisión. También saludamos a Ginny Ávila, que nos está viendo desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Estamos con Miguel Rodríguez. Miguel es, como lo decíamos, un analista político quien se encuentra en la ciudad de Madrid, España. Miguel, un economista muy reconocido que seguramente lo tiene referenciado, Daron Acemoglu, popular por su libro ¿Por qué fracasan los países?, habla de que fracasó para él la cooperación internacional y que hay un modelo de globalización sin control. ¿Qué piensas al respecto a partir de la respuesta que nos diste a la primera pregunta? A ver, nos tenemos que replantear muchas cosas. Es decir, nuestro modelo, o sea, lo que ha demostrado esta pandemia y le está demostrando es que algo ha fallado. Y entonces, igual que cada uno de nosotros en nuestros hogares estamos reflexionando sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos, sobre lo que puede venir después, etcétera, etcétera. Digamos que nuestros dirigentes o nosotros incluso como ciudadanos tenemos que replantearnos qué es eso de la globalización. La globalización ha sido positiva durante mucho tiempo y yo creo que seguirá siéndolo, ¿vale? Pero tendrá que ser de otra manera. Lo que no puede ocurrir con la globalización es que hoy por hoy el principal productor de mascarillas o de cubrebocas o de guantes de látex de protección sea solo China y por unos cuantos centavos. O sea, eso no puede ocurrir. O sea, ¿qué está pasando en nuestros países? Que hemos dejado producción estratégica por un tema de coste, básicamente basado en que en China pues, había una mano de obra muy barata, se ha ido a este país. O sea, y hoy el drama de todos los países es que tenemos que prácticamente mendigar y pagar precios casi de subasta por unas mascarillas que no van a cubrir ni una cuarta parte de la población, o hacer los test masivos. Eso es lo que no puede ocurrir. Entonces, ¿qué está pasando con la globalización? La globalización ha sido buena, para bien o para mal. Y fíjate, el mundo nunca ha estado más interconectado. O sea, las líneas aéreas van, vienen, los vuelos son impresionantes, la gente se mueve muchísimo. Pues a esa misma velocidad se ha movido el virus. O sea, se movió y a veces nos preguntamos por qué, pero piensa que en Milán, o sea, cuando Milán es la zona más afectada en Italia por el coronavirus. Justo cuando en el peor, o sea, en el mes de marzo, antes de tomar las medidas, se estaba celebrando la Feria de la Moda de Milán, donde venía un montón, que es importantísima como industria textil y diseño. Ahí habían personas de todo el mundo de la profesión. Pues probablemente se contagió muchísima personas que regresaron a sus países. O se estaban celebrando partidos de fútbol. O sea, piensa que, no sé si, no me acuerdo, 2000 y pico aficionados de Valencia, de España, se fueron a ver una final de un partido de liga en Milán y regresaron. O sea, no es culpa de nosotros. O sea, la globalización ha sido buena, pero lo que sí está fracasando es la cooperación. Y eso ya lo estamos viendo, lo veíamos venir desde el año pasado. Desde que se produce ese conflicto entre China y los Estados Unidos por el tema de los aranceles, ahí empieza a entrever lo que puede ocurrir. O sea, digamos que los países nos tenemos que replantear muchas cosas. O sea, tampoco... ya se sospechaba que de pronto estos acontecimientos iban a ocurrir. China es el origen. Estados Unidos, en cierta forma, ha catalogado a China como ese enemigo común. Si es justo con la China hacer ese tipo de aseveraciones, digamos, muchos temen que esto nos lleve a nacionalismos excesivos.
es peligrosísimo, ¿cierto? A totalitarismos también de la mano con esos nacionalismos. Sí, o sea, yo lo que veo es que después de todo esto, igual que tenemos que salir en nuestra vida normal a ver cómo vamos a vivir y a convivir con un virus que va a estar ahí, es decir, los que afortunadamente no nos hemos contagiado hasta ahora, no, lo vamos a hacer dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, medio año, porque está ahí, o sea, y los científicos nos lo están diciendo, no los políticos, nos lo están diciendo los médicos, nos lo están diciendo los virólogos, está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso es así, también nos tenemos que replantear nosotros cuál va a ser, comillas, orden mundial nuevo, es decir, cómo nos vamos a interrelacionar entre los países, entre las naciones. O sea, ¿qué va a ocurrir? O sea, en este caso nos estamos dando cuenta de que no hay un enemigo común. O sea, no hay un enemigo común, sí hay un enemigo común, pero no se ve. Es decir, cuando hay una guerra, sabemos que hay aviones que caen, armamentos, barcos, misiles, se habla de la bomba atómica, pero es que esto lo supera totalmente. Entonces, no vemos al enemigo. O sea, los soldados que vemos en las guerras normales y corrientes convencionales, son los enfermeros, los médicos, los policías, la gente que está luchando en primera línea. Y esos soldados que están peleando no tienen tanques, no tienen armas, no tienen material prácticamente de protección en todos los países. Ese ha sido el gran problema. No hay suficientes respiradores. Entonces, ¿qué pasa? Los países, el orden va a cambiar y realmente lo que está ocurriendo es, perdona si reflexiono mucho, porque yo creo que estamos en un momento muy importante donde tenemos realmente que pensar lo que está pasando. Estamos ante una especie de selección natural de nuestra especie. Es que, fíjense hablaba de que estamos participando en un concurso. ¿Retornamos a Charles Darwin, otra vez a la selección natural quizá? Claro, es que piensa que hablamos de los dinosaurios como que aquello pasó, cayó un meteorito, lo que sea, pero es que, ¿qué está pasando ahora? O sea, se nos está muriendo la gente mayor, la gente que ha estado trabajando durante años. Se nos está muriendo bueno, aquí el drama en España es impresionante en los centros de mayores, o sea, cómo están muriendo, o sea, y las cifras, de verdad, cuando sepamos las cifras reales nos va a asustar, ya nos está asustando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante lo que puede devenir, ante este momento de confinamiento donde la sociedad de alguna manera se está replanteando muchas cosas, la gran pregunta es ¿qué va a pasar después? ¿Y qué va a pasar después? Pues para que no haya un descontrol, en teoría, solo queda una cosa, que es el control. ¿El control cuál es? Totalitarismo, está claro, que es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, mira, no tienes más que ver, hoy compartí en mi Twitter del corresponsal de ABC en Asia, un viaje de Wuhan a Pekín. Y se veía cómo tenían que viajar ahora, ¿vale? Desde que salió de Wuhan hasta que llegó a su casa a Pekín. Les recomiendo que vean esa selección de vídeos, porque eso nos está diciendo cómo vamos. O sea, eso que nos parecía extraño de que China controlaba, no sé qué, lo vamos a ver. Porque ahora para ser concretos para la gente, porque se nos viene una etapa en la que la gente va a tener que cambiar los hábitos. Estamos hablando fundamentalmente de lo que aparece en esto es el uso del tapabocas. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos? De pronto en esta etapa progresiva, no sé, a algunos meses, tendrá que usar la gente que vaya a salir a la calle para evitar el brote y el rebrote. Sí, porque claro, pues los guantes, todas las medidas de seguridad, pero es que ya va, a medida que se vaya ampliando esto, a medida que la gente vaya saliendo a la calle, como el virus está, los gobiernos, ¿qué es lo que dicen? En previsión de nuestra salud y velando por nosotros, nuestros dirigentes, bueno, es su obligación, para eso los hemos elegido, nos dicen, oiga, es que, ¿qué va a ocurrir? Que nos vamos a tener que identificar, y allí lo hacen con un código QR, o vamos a llevar un brazalete de color verde para subir un avión diciendo que yo ya no tengo el virus o que tengo inmunidad, ya soy inmune. Hay otros que los que estamos sanos, ¿qué somos? ¿Somos otra clase social? Porque somos potenciales personas que nos podemos contagiar. La reflexión lleva a que no podemos caer en discriminaciones, ¿cierto? Totalmente. O sea, yo estoy convencido. Con las medidas de control, es decir, en el post-virus, en el post-COVID, donde pudiera haber rebrote, ya la Organización Mundial de Salud lo ha dicho, puede haber un rebrote. Ya en China hay brazaletes, hay sistemas que evitan que usted utilice la cédula o el DNI como documento físico,
De hecho, muchos de los temas físicos yo siento que tienden a desaparecer. Facturas, periódicos, revistas, todo lo que pase de mano en mano en lo físico termina siendo un factor que de una u otra manera tiende a desaparecer. ¿Qué otros temas se nos vienen en ese ejercicio y qué otras lecciones han quedado? Bueno, viene el tema de la geolocalización. Es decir, ahora una medida que en teoría puede ser buena, que es decir, bueno, cualquier persona que es asintomático, que tiene el virus, pero que es asintomático, es decir, que ha pasado, digamos que todavía no ha pasado la enfermedad y está en tratamiento en su casa, está geolocalizado. Se supone que eso es bueno porque esa persona no va a salir a la calle, no va a contaminar a más, o sea, no va a contagiar a más, perdón. Pero ¿quién nos garantiza? No, porque parten de la base de que el ciudadano es culpable, o sea, no es la presunción de inocencia, o sea, parte de la base de que el ciudadano, y eso nosotros lo aceptamos porque al final nos da miedo, o sea, digamos que lo que nosotros estamos en el noqueo en el que nos encontramos ahora mismo, o está, digo Europa, porque también puedo decir que en otros países en Latinoamérica ya hay gente que ya estamos pensando igual, es decir, en esa situación decimos, no, tiene que estar identificado. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué información se maneja? ¿Qué información tienen los gobiernos? O sea en base a nuestras libertades, estamos cediendo poder. Entonces, al ceder tanto poder por salud, ¿vale? ¿Hasta dónde vamos a ceder ese poder? Correcto. Una pregunta válida que nos hace Miguel Rodríguez sobre la libertad. Dejando ya el tema de la libertad de lado, Miguel, vamos a hablar de qué gobiernos en Europa lo están haciendo bien y concretamente qué están haciendo bien. Y antes saludamos aquí a nuestro colega Andrés Elías, quien se encuentra en México. Saludos, Andrés, para ti, gracias por la sintonía. También tenemos aquí a Edgar Ibáñez, que nos saluda desde Guatemala. Gracias a ti, Alberto Felipe Jaramillo. También José Alejandro Tamayo, Marco Toribio, Wanda Nazario, que fue alumna tuya, Miguel, en España. Compañera. Puerto Rico. Ya estoy viendo que hay varios compañeros de maestría. Les saludo a todos ellos, ¿eh? Un abrazo muy grande. También está por ahí. En el Fruit, Omar Jiménez. Bueno, hay varias personas que se empiezan a sumar. Lo bonito de Buen Gobierno es que nosotros lo hacemos en directo, pero posteriormente, nos ha pasado en las 2 emisiones anteriores, tenemos cerca de 15.000 a 20.000 reproducciones en diferentes lugares de América Latina. Realmente el concepto de los medios ha cambiado. Hoy los medios no son solamente la emisión en directo, sino cómo ese pregrabado va de manera orgánica viralizándose y eso es lo útil. Miguel, te preguntaba entonces por los gobiernos que lo han hecho bien, si mencionamos nombres de gobiernos o de gobernantes y qué tipo de prácticas concretas para atender este tema han ejecutado. Sí, yo, si me permite, Miguel, tú sabes que yo no soy dado a opinar sobre gobiernos o sobre políticos concretos, evidentemente por mi propia profesión, ¿no? Pero esta vez sí que voy a tomar partido, no tomar partido, sino un poco, después de lo que he visto aquí, sobre todo que en Latinoamérica nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, bien sea en el ámbito local, a nivel regional o a nivel incluso estatal, puedan verse reflejados o, sobre todo, puedan tomarlo como ejemplo, que les sirva como referencia. Y lo voy a hacer, para mí hay un país que lo está haciendo bien dentro de sus limitaciones y donde por características comunes nos podemos sentir identificados en Latinoamérica, que es Portugal. O sea, hay 2 países que nos llaman la atención, que es Grecia y Portugal. En Grecia y Portugal, el número si quieren, pueden ver los datos y la evolución de estos países, es una sorpresa porque el impacto ha sido muchísimo menor. Piensa que además Portugal está al lado de España, que en España estamos hablando de 200.000 casos confirmados y unos, ahora aquí ya estamos hablando de 20.000, ya sobrepasan los 20.000 muertos, fallecidos. Portugal, Grecia, las vio venir, igual que Portugal, o sea, se anticipó al resto. Incluso piensa que el estado de excepción, de alarma en Portugal se tomó justo no sé si fue el día antes o el día después de que se hiciera en España, sobre el 14. Pero ya antes estaba tomando decisiones. ¿Por qué?
porque ellos eran conscientes de la debilidad de su sistema, no solo económico, porque Grecia además había tenido, en el caso de Grecia, entonces, para países pequeños, que pasó sí, por El Salvador en Colombia, pasó por El Salvador, pasó con sí, Guatemala, sí, pasó sí. con Nicaragua. Yo tengo clientes en varios lados, pero digamos que si hay que ser crítico, lo hacemos, no hay problema. Nicaragua, El Salvador, Guatemala tienen una situación similar, y creería yo que Estados Unidos e Inglaterra fueron, o Brasil, pudieron haber sido el contraste. Es decir, actuaron con más libertad para la economía, no cerraron fronteras. Sí. Ahí hay una primera lección que aprender. Sobre todo, y además aconsejo que vean Portugal y Antonio Costa, ¿no? Entonces yo, si les recomiendo además que vean el Twitter del presidente de Portugal, del primer ministro, Antonio Costa, desde aproximadamente el mes de febrero, finales de febrero, marzo, si quieren ver sus redes sociales, hasta hoy. Ahí yo creo que puede ser el diario de una gestión de crisis. Para mí es el ejemplo perfecto de un diario de gestión de crisis. Él Okay, ya, digamos que... Hablemos de otros países para ver varios casos porque el tiempo se nos agota, Miguel. Buenas prácticas de Alemania, por ejemplo. ¿Qué buenas prácticas y en el caso de Grecia... de gobierno de Alemania, perdón, de Grecia primero y luego de Alemania? Sí, en el caso de Grecia fue anticiparse inicialmente, ser conscientes de las limitaciones que tenía y decir, bueno, ya con el problema de los refugiados que ya ellos habían tenido antes, sabían que su sistema se iba a colapsar de salud y que iba a ser un auténtico drama, con lo cual actuaron enseguida, o sea, no esperaron a que hubieran 200 muertos, o sea, lo hicieron rápidamente. El único problema de Grecia, además con una población mayor muy alta, el único problema de Grecia es cómo sale para después. Eso es otro tema, pero la reacción de salvar vidas sí que lo hicieron, porque aquí en esta crisis hay dos temas. Una es, primero, salvar vidas y cuidar por la salud, y segundo, el tema económico, lo que va a venir después, ¿vale? Portugal está trabajando en esas dos vías desde un inicio, y Portugal, el primer ministro de Portugal se ha erigido, o sea, ha puesto en evidencia o en tela de juicios la Unión Europea, enfrentándose a países como Noruega, Holanda o Alemania. Entonces, buenas prácticas de gobierno, vean lo que ha hecho Portugal. O sea, han tomado decisiones a tiempo, claras, en clave, comunicación perfecta. El sistema médico, ¿cómo ha funcionado? Hay respiradores, hay personal, se les está pagando el tema a la gente. médico funcionó muy bien porque ya desde antes el inicio de todo, ya tenían, pues, antes de que, no sé, tenían muy poquitos contagiados, no muchos, ya hacía un anuncio de que tenían como 2.000 camas reservadas para lo que pudiera venir. Tenían UCIs abiertas. El primer avión con ayuda llegó el 27 de marzo. O sea, ellos ya se estaban anticipando. A lo que yo voy es que Portugal, siendo consciente de su limitación, siendo consciente de que además es una población también mayor, sus dirigentes, además, una cosa que está clara, el ejemplo de Portugal lo digo porque unidad de acción, es decir, aquí no era un tema político. Vean cómo la oposición en Portugal apoya sin fisuras a su presidente. Todas las decisiones pasan por el Parlamento. El Parlamento sigue estando vivo. Y ya no es una cuestión ideológica. No me quiero posicionar como que ideológicamente lo veo, porque yo podría hablar lo mismo, y de hecho te lo voy a comentar a nivel local, de lo que pasó en Madrid con el alcalde de Madrid, Almeida, Matías Almeida, que es ideológicamente está totalmente opuesto al primer ministro de Portugal. O sea, no tiene nada que ver, pero actuó de la misma manera. Unidad de acción con la oposición, unidad de acción con los ayuntamientos, unidad de acción con los presidentes regionales. O sea, tenían claro que esto solo se podía salir estando juntos. Esa es la gran lección importante, una lección importante que en algunos países de América Latina, como el caso de Ecuador en Guayaquil, donde debo decirlo, he tenido clientes, pero hay que criticar fuertemente lo que ha pasado en Guayaquil. En Guayaquil ha habido irresponsabilidad por la desarticulación entre gobierno nacional y gobierno local. Eso es claro. O sea, lo diga uno, lo diga la prensa, pero hay que decirlo, es claro. Y si no, algunas personas que están allí que lo puedan corroborar, porque incluso el ayuntamiento de Guayaquil lo ha reconocido. En el caso de Bogotá también pasa que la alcaldesa permanece en una rivalidad constante con el gobierno nacional y algunos gobernadores y alcaldes también tratan de capitalizar esto en materia política, y eso es muy nocivo, Miguel. Ha habido casos en Europa donde ha ocurrido esto y eso lastimosamente ha llevado a muchas víctimas.
Europa, no, pero ahora sí empieza a verse, es las comunidades autónomas. O sea, aquí sí ha habido en algún momento determinado donde las comunidades autónomas, los presidentes regionales, por así decirlo, para que nos entendamos en Latinoamérica, empezaron a tener conflictos, porque aquí en España lo que ocurre es que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, con lo cual desde el gobierno tienen una autoridad, pero quien gestiona la sanidad en cada comunidad autónoma han sido los gobiernos Y ahí ha generado bloqueos, se autonómicos. han generado bloqueos al gobierno nacional. Ahí ha empezado a haber conflictos, o sea, y veamos cómo ha habido comunidades que han pedido ayuda directamente, han comprado material en China sin pasar por la administración central, o por ejemplo ahora, a la hora de los muertos, vemos cómo, de contar los fallecidos, lastimosamente, no se ha incorporado a aquellos que fallecieron, que lo van a hacer ahora en los centros de mayores, centros de mayores que estaban gestionados por las comunidades autónomas. Y no se les han contado porque como no se le hicieron las pruebas y fallecieron, pues no entraban en las estadísticas, con lo cual las estadísticas van a ser muchísimo mayor. Y yo me temo, espero que no, y espero equivocarme, que no se utilicen a los fallecidos como arma política en el futuro de las comunidades autónomas de determinados partidos nacionalistas. Eso es lo que espero que no ocurra. Pero en España sí que ha habido una especie de conflicto que se empieza a notar ahora, pero al final hemos salido adelante, no ha llegado a casos como en Latinoamérica. Pero el ejemplo, vuelvo a lo mismo. Mi consejo, por favor, fíjense en Portugal. O sea, fíjense en Portugal. Y fíjense lo que está haciendo Portugal, Latinoamérica. Ahí están a tiempo. Estamos a tiempo de hacerlo. Y para contarte de otros países, para no centrarme solamente en este, perdona Sí, que por insiste en favor, Portugal. para que de otros, Grecia, Alemania, y de manera En concreta, Alemania, prácticas. sí, en Alemania, por ejemplo, hay otro tema característico también para analizar, y es los países gobernados por mujeres. La gestión ha sido mucho mejor, tanto en Europa como en otros países del mundo. Pero fíjense en el caso de, bueno, Nueva Zelanda, en Hong Kong, pero fíjense, en Europa ha habido dos países interesantísimos en esta gestión, que es Noruega y que es Alemania. Dirigida por mujeres. La capacidad de anticipación, yo no sé si es genético o no, pero de anticiparse a los acontecimientos ha sido claro en esos países determinantes. Además han sido países, en este caso, de los que tenemos que tomar una lección. Ellos ya habían hecho acopio de material por lo que pudiera pasar. El acopio de material, en el caso de Finlandia, un país no gobernado por mujer, pero en Finlandia por un tema histórico de la Segunda Guerra Mundial, tenían sus previsiones, tenían materiales y tenían una política de abastecimiento, ¿no? de emergencia. Pero, ¿qué pasa? La gran pregunta. En Alemania había, a diferencia incluso de Francia, por ejemplo, que Francia ha sido un desastre. O sea, en Francia ha sido un auténtico desastre la gestión que se ha llevado en Francia. Ha ido poco a poco, igual que en Italia. En Italia No ha ha ido... cobrado tantas víctimas como en Italia, por ejemplo. En el caso de Francia, la gestión no ha sido, digamos, desafortunada, no solamente del presidente, de algunos, digamos, gobernantes locales y regionales, departamentales, allí hay departamentos, sino Sí. también, pero el saldo de víctimas mortales no ha sido tan alto, creo yo, Miguel. Sí, pero todo está por venir. O sea, el problema está que todo está por venir, porque claro, ¿cuántos no hay asintomáticos en Francia? Esa es la pregunta. O sea, las medidas se han ido haciendo poco a poco, pero a ver, la gran pregunta es qué va a pasar cuando se empieza a salir la gente a la calle. Pero al principio, fíjate que hay un caso determinante en Francia que lo cambió todo y fue la autorización de las elecciones el 15 de marzo, las elecciones locales. Que al mismo tiempo los chalecos azules se estaban manifestando en la calle. El virus se habla, los expertos, que tarda 14 días, de 14 días a 20 días en manifestarse. Correcto. Estamos a 20 días de aquello, más o menos, ¿vale? Veamos en Latinoamérica, planteémonos qué eventos importantes, masivos o multitudinarios. Podría un rebrote o un brote en Francia a partir de estos acontecimientos donde no se respetó, claro, entonces, el tema del aislamiento, donde vamos a ver, el tema del contacto social se respetó. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora cuando se habla. Entonces, en Francia, digamos que también ha habido división entre los departamentos, es la falta de unión, es otro de los problemas que ha habido en Francia. En Italia, por ejemplo,
Al principio hubo falta de unión y fueron los representantes, digamos que incluso locales, municipales, los que tomaron sus decisiones, aún saltándose la ley. O sea, ellos dijeron, vamos a proteger a nuestra gente, se está muriendo demasiada gente. Entonces, hasta los alcaldes, asumiendo atribuciones que no le eran propias, retando al propio Estado, tomaron decisiones para proteger a su población. Al final, ¿qué ha ocurrido en Italia? Que poco a poco han ido gestionando a base de golpes. O sea, y el primer ministro está muy bien valorado porque él sí ha sabido, Giuseppe Conte, ha sabido adaptarse a las circunstancias. Del caos inicial ha sabido poco a poco irse ajustando, que es otra lección que también tenemos que tener en el caso de Italia en países en Latinoamérica. Es decir, del caos inicial todavía estamos a tiempo, vamos a ir adaptándonos y buscando una unión conjunta de todas las instituciones y de toda la sociedad. Pero volviendo a Alemania, Yes. Hablemos ahora de Alemania. Alemania básicamente es su estado de bienestar, o sea, su potencia económica. Es decir, yo no, igual me equivoco, pero estamos hablando de que ellos tenían unidades de cuidados intensivos, no sé si eran, por cada 100.000 habitantes tenían como 10 o 11 unidades de cuidados intensivos. Es decir, estaban preparados para lo que estaba por venir. Entonces, ¿qué hizo Angela Merkel a nivel económico? Ella sabía exactamente hasta qué punto podía alargar su economía para que cuando empezaran a caer, o sea, empezaran a haber casos y casos urgentes, hasta dónde era su nivel de umbral para ir alargando el confinamiento. Digamos que fue como muy matemático el proceso, muy pensado. Salió el otro día, no sé si ayer o antes de ayer, un documento en el que se habla que en el 2012, en Alemania, hicieron un simulacro de pandemia. Y ese documento es el que utilizaron, dicen, ya te digo, comillas, no lo pongo, pero yo me lo puedo creer de Alemania y sobre todo de Angela Merkel, viniendo de donde viene. No tenemos que olvidar que ella viene de la Alemania del Este, ahí es donde vivió y es científica. O sea, entonces es una persona con una mente muy estructurada, ¿no? ¿Cómo la personalidad de los gobiernos, para seguir abarcando países, Miguel, sí, también juega un papel importante? ¿Cómo la personalidad del líder político, ahora que señala usted el origen científico y el origen también un poco étnico, a partir de los rasgos históricos de la Segunda Guerra Mundial, la separación de las dos Alemanes, etcétera, cómo esos rasgos juegan un papel? Por ejemplo, vamos a hablar ya de España, el caso de España. ¿Cómo el rasgo de la forma en la que el alcalde de Madrid y el presidente o el jefe de gobierno español, más bien, han asumido esta crisis, ha jugado un papel? Sí. A ver, vamos a ver cómo yo te lo puedo decir. Otro consejo a nuestros amigos que nos están viendo. Vean lo mismo que les decía para Portugal. Vean las cuentas de las redes sociales, tanto del presidente del gobierno de España como del alcalde de Madrid. Hay una recomendación para nuestro amigo Alejandro Toro, discúlpame Miguel, que dijo, no escuché lo de Portugal. Yo creo que el buen consejo es, revisa el Twitter de Portugal, ya Miguel lo ha dicho, es una muy buena lección para atender una crisis y que puede servir para muchos gobernantes en América Latina. Y en el caso digamos que el de Portugal, a nivel estatal, por así decirlo, en el caso de Madrid, para un municipio grande, evidentemente, que es Madrid, además la más afectada, o sea, la más afectada, ahora mismo hay 56.900 casos confirmados en Madrid. Vamos, una barbaridad, igual que el número de muertos, de fallecidos. Fíjense lo que decía, fíjense en sus cuentas, en sus redes sociales, a partir a finales del mes de febrero, cómo evoluciona su actividad y lo que él va haciendo. Lo que él va haciendo es el relato de las medidas que va tomando desde desde su ámbito competencial. Eso está clarísimo. O sea, el alcalde de Madrid tiene bien claro cuál es su ámbito de competencia. Él sabe hasta dónde puede llegar. Él sabe lo que puede ofrecer y lo que no puede ofrecer a los ciudadanos. Lo tiene clarísimo. Pero ¿qué es lo que busca? No busca confrontamiento, busca unidad de acción. Fíjense en el último pleno cómo trata a la oposición. O sea, es que es emocionante. Es decir, él logra empatizar con el ciudadano y dice, no, yo estoy aquí para trabajar, yo soy el alcalde y yo estoy aquí para trabajar. Una persona que es un perfil político que estaría bien analizarlo, porque él, en su momento nadie daba nada por él. Y él se ha crecido
sentido de la Estamos palabra. hablando del alcalde de Madrid, del alcalde El de alcalde Madrid. de Madrid, Y ahora José el Luis jefe de Martínez gobierno Almeida. y el jefe de gobierno español y Pablo Iglesias, ¿cómo ha sido, digamos, la actuación de Sí, ellos? Han recibido muchas críticas. sí, entonces, si me permites, para acabar con el alcalde de Madrid, como otro dato importante para que vean, hagan ese análisis de las medidas que están tomando, él busca unidad de acción, no busca confrontamiento con el gobierno de la nación, al contrario, o sea, no busca enfrentamiento. O sea, y son de partidos totalmente diferentes, ideologías totalmente diferentes. Está claro. Entonces, él entra con medidas económicas, o sea, él entra con medidas sanitarias hasta donde él puede y con medidas económicas desde su ámbito. Y las empieza a aplicar desde ya, o sea, él no está esperando al fin del confinamiento, ya está tomando medidas de apoyo a las personas que están en casa, a los empresarios, etcétera, etcétera. Es decir, él ha tenido claro su rol y su capacidad, su capacidad de liderazgo. Lo ha tenido perfectamente igual que Antonio Costa en Portugal, a dos niveles totalmente distintos. Y en el caso del presidente del gobierno, ¿qué es lo que vemos? A ver, es un partido o sea, es un gobierno de coalición. Todos tenemos que saber cómo se gestó ese gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Que además hay un dato curioso y no hay que pasarlo desapercibido. La mano derecha, la vicepresidenta primera del gobierno, sale fuera de juego porque fue contagiada por el COVID, tiene la enfermedad, ¿no? Ya lo ha ido superando. Recordar que en la manifestación famosa del 8 de marzo, que se autorizó el Día de la Mujer, en esa gran manifestación, otro de los que se habla, que fue el foco de dispersión en la ciudad Madrid. de Madrid, 4 de sus ministras, creo que son 4, y además importantes, se quedaron fuera de juego porque tristemente se contagiaron, incluso la propia esposa del presidente. ¿Qué pasa? Que la vicepresidenta primera sale fuera de juego en los momentos más críticos, digamos, que de la gestión, y lo asume el que venía, digamos, que quien le seguía en el rango, que es el líder de Unidas Podemos. Claro, yo no sé lo que pasó ahí dentro, lo que pasa ahí dentro, pero evidentemente las tomas de decisiones yo me las puedo imaginar, o cualquiera de nosotros nos las podemos imaginar. Entonces, si no hay unidad realmente de acción entre ambos, si no hay y no se ve que hay una coordinación perfecta entre ambos, los ciudadanos al final no acaban de creérselo. O sea, sí, vale, lo está haciendo, pero bueno, a mí quien me está dando credibilidad son los médicos, son los funcionarios, son los policías, son los militares. Es decir, además, hay un tema interesante y es que el presidente, creo que no lo he visto todavía, aquí la persona, digamos, que un poco es el portavoz científico de esto, es... Bueno, o sea, el presidente no ha dado mucho la cara ahí, pero entonces, la ha dado, en este caso, desde tu pero juicio, ¿cómo evaluar de 1 a 10, digamos, la gestión del gobierno español frente a esto? Si le fuéramos a poner una calificación. si me lo permite, no voy a hacer esa valoración. Bueno, Lo único, o sea, yo puedo hablar desde fuera, yo sí entiendo, hablan, o sea, sí, hablan muy mal de la gestión del gobierno español versus lo que están haciendo en algunas ciudades. si yo tuviera que aconsejar, y no soy nadie para aconsejar, hay que trabajar para unidad de acción. O sea, hay que trabajar igual que pero es un consejo que se lo doy también a la oposición. O sea, sea Vox, sea el PP, sea Ciudadanos, no, olvidémonos por un momento, o sea, olvidémonos, por favor. O sea, sé que todos queremos ganar, sé que todos queremos ganar, sacar rédito, sé que todos queremos pensar en el día después como partidos políticos también, pero en este momento No es no hay momento para hacer ideología, política proselitista. no es momento para Eso lo hacer tenemos política. claro. Eso lo tenemos Entonces, claro, pero desde las eso, mismas acciones de los gobiernos, Miguel, también hay gobiernos que lo están haciendo mal y gobiernos que lo están haciendo bien. El problema es que a veces, por nuestra cultura, nos hemos acostumbrado a que cuando hablamos de un gobierno, de que lo está haciendo mal, nos toman como opositores. No mira, se asume bien la crítica. Yo creo que eso hace parte también del problema, ¿no crees? sí, yo te voy a decir una cosa del gobierno español. El gobierno español yo creo que ha habido un problema, desde el punto de vista del presidente, un problema de comunicación serio. Muy serio. No sé por qué, pero muy serio. O sea, piensa que realmente la persona que nos ha dado credibilidad a los españoles es Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Es un virólogo.
Esta persona es la que empezó a dar, una persona de segundo nivel, es el que empezó a dar la cara. Además, si lo ven vestido normal y corriente y demás. Tuvo la mala suerte también de agarrar el virus y estuvo pues una semana, pues 2 semanas, la verdad que se ha recuperado muy rápido, estar fuera de juego. ¿Qué pasó? Que esa persona en el que todos los españoles miramos constantemente, confiábamos en él, que además se rodeaba, que desde el punto de vista de comunicación estaba muy bien porque se rodeaba, el científico estaba rodeado de los máximos mandos militares, máximos mandos policiales, etc. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que desaparece por la enfermedad propia. Y ese rol lo asume el ministro de Sanidad. Claro, no tengo nada en contra de que el ministro de Sanidad sea un filósofo y no sea un médico. Pero desde el punto de vista de comunicación se cortó. O sea, digamos que tuvimos que asumir la confianza y lo que hizo el ciudadano, hicimos todo, es decir, bueno, vamos a esperar a que se mejore Fernando Simón y ahora ya está volviendo otra vez a salir. Entonces, ¿qué pasa? Que le estamos dando mucha más credibilidad a él que al propio presidente de gobierno, a sus ministros. Entonces, se está produciendo además una descoordinación cuando hablan los ministros bastante evidente. O sea, se están diciendo cosas que luego tienen que rectificar. Entonces, nosotros en comunicación tenemos claro que cuando comunicación de crisis tú tienes que explicar lo que has explicado previamente, ahí hay un problema. Entonces, el presidente, con todo mi respeto, no sé por qué, no ha logrado empatizar. No entro en las medidas. Al final las medidas se han tomado y gracias a Dios, gracias a que se ha ido reaccionando poco a poco y firmemente, a pesar de los pesares, estamos en la cifra de hoy que tenemos por fin menos de 400 muertos diarios, por lo menos. Pero algo ha pasado y yo creo que es un tema de comunicación, que es algo también que nuestros dirigentes tienen que cuidar muchísimo, porque ahora estamos todos en casa, todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo. Nos quedan 13 minutos, Miguel, tenemos que ir avanzando con agilidad. Nos quedan los casos de Inglaterra y hay un tema bien importante que es una pregunta que nos han hecho Alejandro Toro y otras personas, y es cómo se debe dar el regreso en términos prácticos. Es decir, ¿qué está haciendo Europa para el tema de volver a la normalidad o volver otra vez, digamos, sobre esas circunstancias? Y lo vamos a resolver con Miguel Rodríguez, nuestro invitado, en cuestión de minutos, aquí en Buen Gobierno. Conocimiento para realizar fortalecimientos de marca poder a líderes, territorios y gobiernos exitosos. Ofrecemos servicios en investigación electoral, definición de estrategia, formación, comunicación, marketing y dirección de campañas. Ponemos a disposición la estrategia, el liderazgo y la buena política para ser exitoso en las urnas. Nos gusta ganar y sabemos cómo hacerlo. Los invitamos para que visiten nuestra página web Marketing Político y Gobierno, también para que visiten nuestra página con nuestro libro Marca Poder, el Poder como Marca, www.marca Poder, el Poder como Marca, un texto que ya pueden adquirir también a través de diferentes plataformas, digamos como Google Play, también en plataformas como Amazon y también en Apple Store, Miguel, para que también lo puedan, digamos, conocer. Vamos con los temas finales, Miguel, ya a 10, 11 minutos de esta transmisión. Muy cortico, lecciones importantes de Inglaterra. Supimos el tema de Boris Johnson, ya estamos contextualizados. Lo que ocurrió, primero, parecido a Brasil o a México, un desconocimiento, o a Bogotá, un desconocimiento de que se trataba de una pandemia que iba a tener consecuencias terribles. Y luego, posteriormente, se da el problema de Boris Johnson, pero en Inglaterra hay lecciones que podemos destacar para América Latina. La principal lección que se tiene que sacar de lo que ha ocurrido en Inglaterra es que bueno, parece que se nos ha detenido el video con Miguel. un líder. Rodríguez. Ahí está regresando Miguel. Parece que tenemos problemas de audio. A ver si nos puede repetir la idea de Inglaterra, porque sí, se nos paralizó momentáneamente el video. El principal
el mensaje de Inglaterra es que un primer ministro, o sea, las figuras estas tan presidencialistas, tienen que estar rodeadas o apoyadas de gente competente. No digo competente, no digo que no sean competentes sus ministros, sino que tengan una figura de apoyo. Lo que ha ocurrido en el Reino Unido es que Boris Johnson, tristemente, cuando contrae la enfermedad, Bueno, ahí se nos vuelve a paralizar la transmisión. Vamos a ver si retomamos el contacto con Miguel Gutiérrez desde Madrid, España, donde estamos revisando cuáles son las lecciones que tiene para nuestro continente, para América Latina, todo este tema del COVID-10. ¿Qué lecciones nos deja? ¿Cuál es el paso a seguir? La Organización Mundial de la Salud, a propósito, ha dado a conocer 6 criterios que hay que tener en cuenta, que los países y los gobiernos deben tener en cuenta para poder, digamos, de una u otra manera, retomar progresivamente. Uno es el control del COVID, cómo se controla efectivamente esa curva que puede hacer colapsar los sistemas de salud. Segundo, la capacidad del sistema de salud. Probar, aislar, tratar, son los verbos que ya está, digamos, de una u otra manera reconociendo la OMS en términos de salud. ¿Cómo compruebo yo que las personas pueden tener el virus o no tenerlo? ¿Cómo los aíslo para evitar que se contagien más personas? ¿Y cómo les hago tratamiento para que puedan superar la enfermedad a sabiendas de que no tengo una vacuna? La tercera, digamos, medida son las medidas preventivas en lugares de trabajo o sitios donde se puedan dar aglomeraciones o encuentros de personas. La cuarta es gestionar el riesgo por la importación de casos. ¿Cómo gestiono yo el riesgo para que no existan más casos? La quinta es minimizar los riesgos de rebrote. ¿Cómo evito yo que se den riesgos de rebrote de una u otra manera en el país? ¿Cierto? Eso es bien importante tenerlo presente. Y aquí vienen 2 recomendaciones finales antes de darle paso nuevamente a Miguel Gutiérrez, que ya se conecta. La sexta, de estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que la ciudadanía conozca y comporte las nuevas normas. Lo que nos decía ahorita Miguel, el uso de la mascarilla, evitar dar la mano, evitar los besos, evitar el contacto social, digamos, mantener la distancia física que se ha dicho, ojalá 1 metro o más con otras personas, que ya nos han dicho las autoridades, Miguel, y retomamos el contacto ya a 7 minutos, hablándonos concretamente de lecciones aprendidas de Inglaterra. Sí, no sé si, disculpa por la conexión, algo pasó. En el caso de Inglaterra, lo resumo rápidamente. Un líder, como es Boris Johnson, un líder tan carismático como él, tiene que buscar un segundo de a bordo o las personas que sepan sustituirlos cuando él no esté. En Inglaterra se ha ido el capitán del barco durante semanas, entonces la crisis no se sabía bien quién lo estaba gestionando y no se comunicaba realmente quién lo estaba haciendo. No había alguien que le sustituyera. Y todavía a fecha de hoy muchos británicos se siguen preguntando quién es esa persona o quiénes son. Sí, hay ministros y demás, pero ojo, esa es una de las lecciones. Nosotros, cualquier líder local, cualquier líder a nivel gubernamental, en momentos de crisis, porque la enfermedad nos puede venir a cualquiera, el virus nos puede venir a cualquiera. Entonces también tenemos que ser conscientes de eso. A pesar de como representantes públicos que tenemos que estar en la calle, tenemos que hacer acciones, etcétera, etcétera, estamos exponiéndonos como nos exponemos, como se expone nuestro sanitario. Entonces, tienes que buscar a alguien que sea capaz de continuar si tú tienes que quedarte en tu casa. Esa yo creo que, podríamos hablar más de Inglaterra, pero yo creo que ese es el consejo o la lección que tenemos que sacar de Inglaterra. Y luego Perfecto, Miguel. Un tema ya, digamos, para ir cerrando, sí. Es el tema de las lecciones para cómo se da ese regreso. O sea, ¿cómo has notado ese regreso? ¿Qué se puede aprender de lo que se ha hecho bien? Porque también un gran temor que hay en América Latina, sobre todo en países como Ecuador, Colombia, Perú, algunos de Centroamérica, República Dominicana, es, hombre, es suficiente que tengamos menos contagiados, comprobados, porque acuérdense que las cifras corresponden al número de pruebas que se pueden hacer, no a un número real.
sabemos que el 70 u 80% de los contagiados no van a ser detectados. Y en eso Madrid ha sido honesto, por ejemplo, es decir, muchos de los que se murieron no estaban detectados. Sinceramente, yo creo que se está... A ver, no es que se improvise, o sea, no se sabe bien cómo se va a hacer. O sea, es que esto, realmente yo estoy convencido de que muchos de nuestros gobiernos y nosotros mismos no estamos preparados para un escenario como este. O sea, por mucho que lo viéramos en películas de ciencia ficción, esto nos ha superado. ¿Qué es lo que se dice aquí en España, por ejemplo, en algunos países? Es la apertura progresiva. Por ejemplo, aquí se dice una cosa, y es que lo dijo el otro día la ministra de Trabajo. De aquí al verano, o sea, estamos hablando de julio, agosto, se van a incorporar la industria, es decir, una serie de actividades. Pero turismo, hostelería y ocio será a final de año. Estamos hablando de diciembre. Teniendo en cuenta que este país es un país servicio, o sea, como en la mayor parte de nuestros países en Latinoamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener cerrado hoteles, turismo, restaurantes, cafeterías, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de diciembre. O sea, pongámonos en qué escenario nos vamos a colocar. Se está hablando también que, bueno, ¿y cómo nos vamos a sentar en los restaurantes? O sea, ¿cómo vamos a entrar a un hotel? Tenemos que tener ese identificativo de que ya pasamos la enfermedad. Tenemos que tener un indicativo de que yo no la he pasado, pero puedo ser una persona que puedo contagiarme. Es decir, todo eso se está definiendo ahora. O sea, realmente, a ver, supongo que hay técnicos, científicos y gente que está trabajando en esto, en los gobiernos. Pero realmente no sabemos. El tema del regreso a los niños a los colegios. Se está hablando de ya pues, pasado julio, para septiembre, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que ahora lo próximo es autorizar a los niños a que puedan salir a la calle acompañados por un mayor. Ahora te diré antes de terminar una cosa que tiene que ver con los más pequeños, con los niños, ¿vale? Si me lo vas a permitir como despedida. Adelante, por favor. Pero en el tema este se está hablando de que, claro, entendamos cómo es nuestra sociedad. ¿Cómo yo voy a salir con un niño? Voy a mantener la distancia de casi 1 metro. Va a haber otro niño y no va a poder hablar con él ni jugar con él. O sea, ¿qué cambio social tan radical tenemos que hacer? Y un niño que además va con mascarilla y con guantes. Por supuesto. Para que se hagan un ejemplo, y lo hago yo, o sea, lo hago yo. O sea, si yo salgo a la calle al supermercado, salgo con mascarilla, salgo con mis guantes, voy al supermercado, hago la distancia, van entrando poco a poco al supermercado, voy con una lista hecha para tardar lo menos posible. Esto lo estoy haciendo ahora real, O sea, tardo 1 hora en llegar, o sea, mantengo la distancia de seguridad, pago con la tarjeta y cuando llego a casa, me quito los zapatos, los dejo en otro lugar, me quito la ropa que llevo para desinfectarla, para que no esté contaminada. Desinfecto todos los productos de la compra cuando voy, pero también lo puedo hacer por teléfono o por internet y me lo traen. Lo desinfecto y va para poder consumir. Y ese hábito lo estamos haciendo los españoles todos los días. Es lo que vamos a tener que hacer porque no sabemos cómo se va a gestionar, ¿vale? Yo creo que en cierta forma en América Latina se viene haciendo. Muchos de nosotros salimos incluso a la portería o cerca de donde vivimos a abastecernos de alimentos o los solicitamos a domicilio, regresamos a la casa y tenemos que desinfectar lo que llevamos, desinfectar los zapatos, no entrar en contacto con muchas personas. Yo creo que esto genera grandes cambios y transformaciones sociales. Para terminar, con Miguel Gutiérrez, analista político, este espacio de buen gobierno. Concretamente, muy concreto ya, 5 buenas prácticas de gobiernos en Europa que deban ser asimiladas en América Latina. Una, anticiparse. 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 Rápido, por favor. No hay tiempo que perder. Segundo, ver los que mejor lo están haciendo. Adaptar lo que están haciendo ellos a nuestras circunstancias, a nuestra población, a nuestro lugar, a nuestros recursos, etc. Buscar la colaboración de los ciudadanos y de las empresas. No es cuestión de hacer política, es los ciudadanos, las empresas, buscar soluciones ya rápido. No es tiempo de hacer política,
unámonos todos. O sea, los políticos no pueden estar. Y segundo, la población vital, seamos conscientes de lo que tenemos encima. Esto no nos queda lejos. En Europa nos pilló lejos, porque veíamos a China como algo muy lejos, pero no nos llegó, y mira de qué manera nos ha llegado. Y a Latinoamérica va a llegar, ya está llegando, de hecho, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los 5 consejos que yo modestamente les puedo dar desde mi experiencia de lo que estoy viviendo aquí en España. Y lo que te decía para terminar, mi gran esperanza de lo que va a pasar en el futuro está en los más pequeños de los niños. Los niños nos están dando en nuestras casas una lección impresionante, de verdad, impresionante. Menuda generación vamos a tener, de verdad. O sea, no sé si esto va a ir a modelos dictatoriales, no sé si estos van a ser modelos participativos, no sé lo que va a ser. Sinceramente, no sé lo que va a ser. Pero sí puedo decir que la generación que va a salir después de esto, el ejemplo que nos están dando todos, los niños aquí, por lo menos en España, en Italia, en Francia, en Europa, es increíble. Y el que nos van a dar a partir de que salgamos a la calle va a ser sorprendente. Entonces, digamos que perdona que me emocione, pero yo creo que no se está hablando de eso. Se está hablando de cuando los niños regresan al colegio, etcétera, etcétera, pero no. Y sobre todo, cómo los padres y las familias han vuelto otra vez a unirse, o bien para separarse, no volverse a ver, o bien para integrarse muchísimo más. Pero mi esperanza, de verdad, que algún día trataremos de eso, para mí la esperanza de lo que está por venir está en los pequeños, en los adolescentes y en los pequeños. Porque sobre todo aquí en España, que es donde yo más conozco, de verdad que nos están dando una lección importantísima. Y yo creo que es Miguel, la esperanza. Ya vamos a terminar, regáleme ahí unos segunditos y ya enseguida regresamos con usted aquí en Buen Gobierno, donde seguimos compartiendo información de utilidad para todos nuestros cibernautas y toda la gente que nos visita en diferentes países del mundo y a la cual saludamos a esta hora: Víctor Hugo Gamba, Alejandro Toro, a Goguliana, a Edgar Ibáñez, Andrés Elías, Andrés Felipe Jaramillo, en fin, varias personas que a esta hora nos, digamos, saludan y nos visitan acá en Buen Gobierno. ¿Sabe qué publicar en redes sociales y cómo hacerlo? El éxito en los contenidos digitales está en la cercanía y utilidad que los mensajes ofrecen al público. Es necesario priorizar el contenido de la organización según las necesidades y gustos de la audiencia digital y ofrecer productos innovadores. La construcción de relatos de marca, el aprovechamiento de nuevos lenguajes y tecnologías, el desarrollo de contenidos de consumo ágil y orgánico, las transmisiones en vivo con buena calidad y la elaboración de contenidos con una alta tasa de interacción. Son métodos útiles y de grandes resultados para la marca tanto personal como corporativa que generan conexión entre los usuarios y el producto o servicio. En Marketing Político y Gobierno priorizamos el contenido de su organización según las necesidades y gustos de su audiencia digital. Visítanos en www.marketingpoliticoygobierno.com. Sabemos ganar con marca poder. Entonces, a visitarnos en nuestra página web www.marketingpoliticoygobierno.com y ya entramos en esta recta final con nuestro invitado Miguel Ángel Gutiérrez. Miguel, muchísimas gracias por tu valioso aporte, sobre todo por ese remate que ha sensibilizado a varios de nuestros cibernautas y varias de las personas que se encuentran allí sobre Latinoamérica. Muchísimas gracias, le deseamos que se cuide mucho también con su familia, que le vaya muy bien y que esperamos pronto tenerlo otra vez aquí en América Latina. Pues iré pronto desde que me dejen cruzar el charco. Eso sí, como hacen los chinos ahora con mono, con gafas, bueno, como si fuéramos a Marte. Pero sí, iré tan pronto sea posible y gracias a todos y por favor, cuídense mucho. Luchen para que sus dirigentes entiendan que esto no es una broma. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a usted por su aporte, por sus buenas ideas, por todo lo que nos entrega en esta transmisión de Marketing Político y Gobierno. Muchísimos éxitos pues allí en Madrid. Y a todos ustedes invitarlos para los próximos días en los que tendremos nuevas emisiones de nuestro espacio Marketing Político y Gobierno de nuestra empresa y Buen Gobierno, este espacio donde compartimos buenas prácticas siempre de la mano con expertos. Muchísimas gracias y un feliz día.